Hola, ¿cómo están? Soy Javier Russo. Estoy acá con este tutorial sobre metodologías para validación de hipótesis en entornos de emprendimiento e innovación. Hoy día vamos a revisar básicamente dos: Customer Development y Lean Startup. Básicamente el proceso Lean Startup es hacer, medir y aprender, ¿ya? Es decir, tú tienes hipótesis de ideas que pueden cambiar el mundo. Estas ideas rápidamente hay que construir un producto mínimo viable. Con ese producto mínimo viable hay que salir a la comunidad, hay que salir al mercado y medirlo, medir el impacto, medir si esto realmente le importa a alguien. Esto genera data, genera información, y con esto tú tienes que aprender. El proceso es que lo más rápidamente posible tú tienes que salir del edificio, salir de tu zona de confort y salir a aprender, a validar tus hipótesis y comprobarlas con la comunidad y entender si esto realmente a alguien le puede importar. Lo segundo es el ciclo del Customer Development, desarrollado por Steve Blank. Lo primero es un proceso de descubrimiento, donde tú tienes que entender si es que realmente hay problem solution fit, es decir, si es que hay un enganche entre el problema que tú estás mirando con la solución que tú puedes idear, si esto realmente a alguien le importa. Para esto es fundamental que tú tienes que construir un producto mínimo viable, ¿ya? Y tienes que salir del edificio. Con esto, después, si es que esto validas este descubrimiento al correr experimentos, tienes que salir a validar al consumidor o a la comunidad, validar si es que realmente hay mercado, si hay suficientes personas que tienen este dolor, que tienen este problema. Y en ese momento, si eso es así, tienes que preocuparte de diseñar tu modelo de sustentabilidad o modelo de negocios y tu plan de comunicaciones, cómo vas a dar a conocer tu idea. Una vez validado esto, pasas a la tercera etapa, que es el Customer Creation, es decir, cómo tú puedes entender qué otros alcances, qué otras comunidades, qué otros clientes, qué otros consumidores pueden tener este mismo problema. Una vez que has validado estos tres pasos, el cuarto paso es finalmente construir la compañía, construir tu empresa, escalar la organización y escalar la operación. Antes de haber validado estos pasos de descubrimiento, validación de la comunidad o el cliente, y poder entender qué otras comunidades, qué otras personas pueden llegar a tener el mismo problema, un problema similar, no debes construir la compañía. Es un proceso de descubrimiento, de desarrollo, de innovación. Ahora, si esto lo miramos dentro del proceso completo de las metodologías Design Thinking, Lean Startup, Customer Development y Agilidad, lo que primero tú haces es definir un desafío, definir tu propósito. Con ese propósito tú sales a observar a las personas, observar a la comunidad, con todos estos frameworks que estamos mirando, de capturar información de cómo son estas personas y para poder empatizar con ellos y entender su realidad. Con esa información tú lo vas bajando a todos estos frameworks de observación que hemos visto, como, ¿no es cierto?, los mood boards o los mapas de empatía. Va a poder ir bajando oportunidades. Con esas oportunidades lo que hace es hacer brainstorming de ideas para poder desarrollar soluciones. Y cuando tengas una que ya hayas visto que puede funcionar, la idea es poder hacer correr un experimento, salir del edificio y correr un experimento con las personas, mostrárselo en esta calidad de mínimo producto viable. Esto no es el producto final, esto es para validar hipótesis de riesgo, para validar si realmente a las personas esto les interesa. Entonces tú sales y corres el experimento, un pequeño prototipo, que puede ser muy básico. Si es que no funciona, pivot, te devuelves y perseveras en entender de nuevo la comunidad, tratar de empatizar, definir nuevamente el problema, y si realmente esto funciona, perseveras hacia adelante para refinar y para construir de una mejor manera este prototipo que tú ya has validado,
en este proceso, ¿no? De construir, medir y aprender. Construir, medir y aprender todo el rato de una manera ágil, y vas refinando las hipótesis de riesgo, vas refinando la formulación del problema, vas mejorando de alguna forma tu propuesta de valor. Ese es como el proceso metodológico que debemos llevar. Para esto tenemos un tablero que se llama Javelin Board, donde por una parte tenemos en estas áreas donde están los post-it pegados, áreas de trabajo creativo donde tú puedes ir definiendo colaborativamente en tu equipo cómo es el early adopter o la comunidad, cómo la entiendes, cómo entiendes el problema que ellos tienen, cómo entiendes la solución que tú les puedes proveer y cómo entiendes las hipótesis de riesgo que se deben dar para que tu solución se pueda materializar. ¿Ok? Con esta información creativa de brainstorming de equipo que tú vas tirando, ahí vas anotando distintos papeles, vas a ir seleccionando en forma consensuada como equipo cuál es la definición, cuál es el entendimiento de la comunidad o estos early adopters, cuál es el problema que tú crees que ellos tienen, cuál sería la posible solución y cuál sería básicamente la hipótesis de mayor riesgo, y cuáles serían las métricas que tú te vas a poner para validar o invalidar estos supuestos. Las métricas normalmente son un porcentaje, es decir, de 10 personas, 7 me validaron que tienen el problema. Ok, si tengo menos de 7, significa que yo lo voy a invalidar. Tú pones la métrica y puedes entrevistar a muchas personas, a 40, 50, 100 personas, pero si tú dices, ok, el 70% me debe validar que esto realmente les importa. Sales del edificio, vas a probar esto y vuelves con información, que son estos dos casilleros amarillos. Uno, la decisión que tú vas a tomar con lo que has traído, y después es los aprendizajes que has obtenido. Con eso formulas nuevamente otro pivote y otro pivote, y vas avanzando y vas documentando tu aprendizaje, tu proceso de aprendizaje validado. Esta metodología, el Javelin Board, nos permite fundamentalmente documentar tu proceso de aprendizaje. Muchas gracias.